miles de cáscaras de coco se acumulan en una de las regiones más pobres de la India. ¿Qué secreto técnico permite usar este residuo para el tráfico? Los montones de fibra yacen inertes bajo el sol. Un grupo de jóvenes ingenieros convierte valientemente esta basura en una carretera de larga duración. A primera vista, pavimentar con fruta parece increíble, pero es una realidad tangible. Se ve cómo el entorno cambia al retirar los desechos del suelo. Pero esto es solo el comienzo. La comunidad entera se transforma gracias a esta innovación sostenible. La superficie queda lista para el uso cotidiano. 2 temporadas de lluvias torrenciales azotan incesantemente la infraestructura del sur de la India cada año. ¿Por qué las carreteras locales colapsan tan rápido bajo este clima tropical? El daño no ocurre solo por el agua acumulada en la superficie. El calor abrasador sigue inmediatamente a las precipitaciones, provocando una expansión y contracción térmica letal. La base del terreno se cubre y satura durante las tormentas, mientras la superficie de la carretera se agrieta bajo el sol. A primera vista, parece que solo el hormigón armado podría resistir tal castigo ambiental sin desmoronarse. Ante este desafío, los ingenieros locales recurrieron a la fibra de coco, conocida por su atractiva resistencia mecánica y tolerancia natural a la contaminación. Identificaron este material como el medio ideal para estabilizar el suelo y detener la erosión crítica. Pero esto es solo el comienzo de la aplicación técnica de este recurso. El proceso de manufactura genera un escudo geotextil tejido completamente a partir de fibra de coco 100% natural. Esta malla técnica bloquea las partículas de suelo en su lugar y distribuye la presión de carga uniformemente sobre el terreno. Se ve cómo el tejido protege la tierra de la erosión pluvial, pero permite que el agua fluya naturalmente a través de sus fibras. Esto preserva la estructura del suelo y mantiene el equilibrio ambiental sin interrupciones en el drenaje. Y por supuesto, la producción de estos geotextiles arranca desde la materia prima básica, el coco mismo. 19.000 millones de cocos se cosechan anualmente en esta región, considerada la madre de las ciudades cocoteras del país. La cámara se desliza a lo largo de las pilas de cosecha, donde se separan los componentes para distintas industrias. El agua fresca se envasa para el consumo y la carne blanca se procesa en harina o se prensa para obtener aceite. Más adelante, se complica la descripción de los usos secundarios de los subproductos alimentarios. Por ahora, la atención se centra en la parte crítica para la ingeniería vial. La transformación de la fibra en una tela geotextil duradera avanza hacia la siguiente fase de procesamiento. 10 metros de altura escalan los trabajadores sin cuerdas para alcanzar el objetivo en la cima de las palmeras. La recolección de las cáscaras de coco se realiza habitualmente un año después de su formación inicial. ¿Por qué se espera este periodo de tiempo exacto antes de retirar el fruto? A primera vista, el coco parece listo para el consumo mucho antes de cumplir el ciclo, pero en realidad es en este momento cuando las cáscaras están suficientemente maduras para ser tomadas para una comida. Pero esto es solo el comienzo de los riesgos físicos. Los operarios trepan a los árboles sin ningún equipo de seguridad, sosteniendo únicamente un par de cuchillos en las manos para la tarea. Cortan un trozo del coco y lo dejan caer libremente hacia la tierra bajo la fuerza de la gravedad. Se puede notar la contundencia del golpe, ya que cada coco individual llega a pesar más de 3 kilogramos al impactar. Sin embargo, este método manual no siempre resulta seguro ni eficiente en los campos más complejos. En zonas difíciles o con árboles demasiado altos, los trabajadores utilizan pértigas de hasta 10 metros para cortar el fruto desde el suelo. Aunque esto mantiene a los agricultores a salvo, el coco desciende con gran velocidad y puede golpear rocas abiertas o raíces expuestas. Se ve cómo el impacto violento a veces rompe el fruto antes de su recolección. Más adelante, se complica la logística del transporte.
La cosecha intacta se traslada al lugar de acopio para el proceso de eliminación de la piel en la isla. 500 a 1000 piezas de coco son peladas por un trabajador experto cada día. ¿Por qué varía tanto el rendimiento diario? El esfuerzo físico en la línea parece idéntico en cada ciclo. Todo depende estrictamente del tamaño del fruto y su nivel de humedad. El operario corta y separa la piel del tallo usando una madera afilada o un logam metálico. A primera vista es una tarea rústica, pero resulta esencial para la extracción limpia. Se puede notar la resistencia de la fibra ante la presión de la herramienta. Y esto no es el límite. La piel triturada forma del 35 al 45% del peso total del coco. Esta masa contiene una capa valiosa de material. El coco pasa a la siguiente fase sin prisa. 2 toneladas de material crudo procesa esta instalación cada día. La fibra de coco se transporta compactada en camiones hasta la planta de procesamiento más cercana para iniciar su transformación. Allí, las fibras se descargan en una zona abierta, designada para el almacenamiento masivo. A primera vista, este acopio parece un simple montón de desechos agrícolas, pero en realidad es la materia prima base de una ingeniería geotextil avanzada. ¿Por qué se deja secar la fibra bajo la luz solar natural durante un periodo de 2 a 4 semanas? El tiempo exacto depende de la estación, pero la exposición al sol es un paso crítico. Este secado reduce el contenido de agua desde aproximadamente un 65% hasta cerca de un 15%. El proceso ablanda el componente jabonoso natural y facilita la separación de las fibras de seda del resto del material. Se puede notar cómo la maquinaria pesada recoge la pila de material seco para trasladarlo a la siguiente fase operativa. La carga se remoja previamente y se introduce en la tolva de alimentación que la dirige hacia el sistema de cintas. El transportador lleva el material hacia la unidad de decorticación a una velocidad baja y estable, garantizando un flujo continuo para una separación eficiente. Pero esto es solo el comienzo. El equipo de decorticación reduce drásticamente la humedad residual dentro de la cámara de procesamiento. La tasa de descarga disminuye el contenido desde el 15% hasta menos del 5% para estabilizar la cuerda resultante. Este aligeramiento final asegura que la combinación de materiales se vuelva más limpia y pura antes de pasar a la instalación de soporte. Más adelante se complica. Sin embargo, la maquinaria de cabecera trabaja ininterrumpidamente para formar una banda de cuerda estable y consistente. La capacidad de producción alcanza hasta 3 toneladas de cuerda por día en esta etapa. Aquí, el material se libera y se clasifica basándose estrictamente en su longitud antes de ser seleccionado para el tejido, porque es necesario mantener una distancia precisa y constante en el ojo de la malla para optimizar tanto el drenaje como la retención del suelo. Con cada pasada mecánica, el tejido adquiere una textura natural rugosa, pero posee una alta fuerza de tracción. Esto lo hace idóneo para el fortalecimiento de terrenos difíciles y el control de la erosión. Y esto no es el límite. Por esta razón, tras completar la construcción, cada rollo se verifica minuciosamente en busca de uniformidad, grosor e integridad estructural. El producto debe cumplir con los rigurosos estándares de construcción a nivel del suelo antes de su aprobación. Finalmente, el tejido se enrolla en grandes bobinas listas para proyectos de carreteras, estabilización de rieles o el restablecimiento de tierras. Un promedio de 100 kilogramos de compuesto sólido puede producir entre 250 y 300 metros de tejido geochile de 1 metro de longitud. El precio comercial oscila entre $120 y $180 por metro, dependiendo del grosor y la densidad requerida. El material queda así listo para su aplicación final en el terreno. Cargas masivas del rollo GeoXL Quarrier suben al camión
y se transportan hacia la zona de construcción designada. Tras ser ubicado, el rollo desciende manualmente o mediante herramientas de elevación, dependiendo del tamaño y la longitud del material. ¿Por qué es crucial utilizar estos grandes rollos continuos? A primera vista, los segmentos pequeños parecen más manejables, pero el formato continuo facilita que el proceso fluya suavemente sin necesitar gran cantidad de costuras o planchado. El material se utiliza para alisar la superficie del terreno, eliminando las rayas, el material suelto y los lugares irregulares a lo largo de la vía. Se puede notar cómo esto crea una base sólida y uniforme, garantizando que el GeoExcel Quarrier se coloque sin pliegues, recto y tocando el suelo por completo. Los trabajadores aseguran la tela en su lugar usando un pasador o clavija para prevenir el movimiento durante la siguiente etapa. Pero esto es solo el comienzo, porque la alineación correcta asegura un drenaje óptimo, retención del suelo y una carga distribuida uniformemente. El sistema ayuda a estabilizar el terreno inferior, reteniendo las partículas, especialmente bajo lluvias intensas. La estructura natural de Comfort maneja el estrés y reduce el declive local en tierras débiles, haciéndolo apto para riberas y áreas de erosión. Una vez asegurada la tierra, se esparce una capa de grava en la parte superior para formar una superficie capaz de sostener la carga. Esto ayuda a segregar el material en su lugar y distribuir el peso uniformemente antes de añadir la capa de suelo. Más adelante se complica. Por esta razón, el borde de la carretera se hace sólido y estable de 10 a 15 centímetros de espesor. A esto le sigue una capa de suelo que crea una base uniforme para proteger el geotextil de la presión directa, seguida de una capa de piedra sólida que aumenta el soporte y repara el drenaje. Se ve cómo la pavimentación bloquea las piedras en su lugar, creando una cimentación sólida lista para el asfalto. El asfalto se esparce uniformemente sobre la base estable, se aprieta en varias pasadas y se completa para cumplir las condiciones de suavidad y densidad. El resultado es una carretera transformada, con menos grietas y mayor longevidad incluso en clima adverso. La vía queda preparada para el uso continuo. 6.000 cartones por hora. Esa es la velocidad vertiginosa que alcanza la línea de producción automatizada de agua de coco en su punto máximo de eficiencia. ¿Por qué el sistema realiza una perforación de precisión milimétrica en lugar de partir la cáscara por completo? A simple vista, abrir el fruto entero parecería el método más rápido de extracción. Sin embargo, la maquinaria taladra un orificio minúsculo en la corteza dura para succionar el líquido sin que éste toque los contaminantes externos de la superficie. Una vez extraído el fluido del interior, este se traslada inmediatamente a enormes tanques de acero con capacidad de 1.000 litros. La temperatura de la carga se reduce drásticamente hasta los 4 grados para frenar cualquier degradación biológica. Se puede notar cómo la condensación cubre las paredes metálicas, mientras el líquido pasa por un sistema de filtración que retiene residuos, tierra y aceites naturales en suspensión. Pero esto es solo el comienzo del refinamiento. A primera vista, el envasado parece una tarea mecánica estándar, pero en realidad el material del cartón actúa como un escudo tecnológico avanzado. El agua, filtrada nuevamente para eliminar bacterias y enfriada una segunda vez, se inyecta en envases multicapa que bloquean la luz y el aire. Esto preserva el valor nutricional original y permite que el producto soporte largos periodos de almacenamiento sin estropearse. Mientras el agua sigue su curso logístico, la pulpa blanca toma un camino diferente hacia el procesamiento de aceite y cosmética. Tras desechar las cáscaras duras, la carne tierna pasa por túneles de lavado automático de alta potencia. Se ve cómo chorros de agua a alta presión golpean la superficie blanca, eliminando cualquier rastro de arena o suciedad residual con fuerza abrasiva.
Algunas plantas industriales emplean incluso agua tibia o soluciones desinfectantes suaves en esta etapa. La materia prima limpia ingresa en molinos de alta velocidad que transforman los trozos sólidos en una mezcla suave y homogénea. Más adelante, se complica la operación. Esta pasta se somete a prensas mecánicas en frío o centrifugadoras, donde una compresión extrema separa el aceite dorado de la fibra seca del coco. Este método físico preserva el aroma natural sin necesidad de solventes químicos, preparando el fluido para el envasado final. Sistemas de llenado de alta precisión dosifican el aceite puro en botellas de vidrio o plástico, asegurando la consistencia exacta en cada lote. El sellado y etiquetado ocurren en un entorno estéril estrictamente controlado para evitar la contaminación. El producto final queda listo para nutrir piel y cabello, terminando su ciclo de transformación industrial. Y esto no es el límite de las aplicaciones de la pulpa. Para producir leche de coco, la extracción y molienda ocurren inmediatamente después de la cosecha para capturar la frescura máxima de la materia prima. La masa triturada se cocina a una temperatura de entre 60 y 70 grados durante un periodo de 30 a 45 minutos. Se puede observar cómo la grasa se separa y sube a la superficie como una capa densa, mientras el calor elimina las bacterias. Esta etapa térmica es crítica para garantizar la estabilidad de la emulsión antes del envasado. Una sola fábrica procesa hasta 2.000 tazas de leche por hora en líneas totalmente automatizadas y limpias. Transición al siguiente nivel tecnológico. Los envases sellados ingresan a cámaras de procesamiento por alta presión, que aplican una fuerza de 600 megapascales al producto. Esta presión colosal destruye los patógenos sin aplicar calor adicional, manteniendo el color blanco brillante y los nutrientes intactos mucho más tiempo que la pasteurización térmica convencional. Brazos robóticos organizan los envases en cajas de cartón, colocando 24 unidades exactas en cada paquete sellado. Cada caja recibe un código de barras escaneable para el rastreo logístico inmediato hacia los supermercados globales. El proceso solo está cobrando fuerza para la última variante del producto. La carne restante se destina a la confitería tradicional, donde cuchillas calibradas la cortan en tiras finas de 2 a 3 milímetros de espesor. Tras un enjuague con agua tibia para reducir el exceso de aceite natural, las tiras se cocinan con azúcar a fuego medio. Durante 60 minutos, los cristales dulces penetran lentamente en la estructura celular sin deshacer la fibra resistente del coco. Finalmente, el producto pasa por túneles de secado hasta reducir su humedad entre un 60 y un 70%. Este equilibrio preciso permite una larga conservación sin que el coco pierda su textura suave y su aroma característico. El dulce procesado abandona la línea de producción, listo para su consumo final. Dos fechas validan el lote para la seguridad alimentaria: la de producción y la de la tienda. ¿Por qué es necesario este doble registro? A simple vista, parece un mero trámite burocrático, pero es lo que garantiza la integridad del producto al consumidor final. Se puede notar el marcado automático de los dígitos sobre el envase. A primera vista, el viaje del coco termina aquí, pero en realidad su fibra fortalece carreteras con una combinación geotextil. Se ve cómo la materia prima deriva en productos prácticos para la vida diaria. Desde materiales de construcción hasta salud y belleza, el coco prueba que no hay desperdicio. El proceso que vuelve lo ordinario en extraordinario completa así su ciclo.